Vamos a hablar de la atención materna en un país tropical y hablaremos para esto de las condiciones endemoepidémicas persistentes en nuestro país, cuál es el impacto en la mortalidad materna en Colombia, según el último informe completo que es el de Civigila del año 2019, y puntualizaremos sobre la enfermedad producida por el virus del dengue y la malaria. Las condiciones endemoepidémicas persistentes en Colombia son descritas como la fiebre amarilla, la malaria, el dengue, la leishmaniasis, la enfermedad de Chagas, la enfermedad por el virus Zika y la enfermedad por el virus chikungunya, esto teniendo en cuenta que son enfermedades transmitidas por vectores que generalmente se reproducen a una altura menor a 1.800 metros sobre el nivel del mar. Como lo vemos en el mapa de la derecha, todos los colores azules claros son los territorios en Colombia que se encuentran por debajo de 1.600 metros sobre el nivel del mar, y lo que se encuentra es que aproximadamente el 85% de los departamentos se encuentra sobre esta altura. Los puntos amarillos que vemos distribuidos sobre los departamentos de Amazonas, Nariño y principalmente una distribución hacia la costa atlántica son las distribuciones de los casos por dengue descritos para el año 2019, y estos puntos morados que nosotros vemos son las distribuciones descritas para malaria, donde vemos que principalmente se encontrará en el Arauca y también hacia la costa atlántica. Pues también cabe recordar que una de las enfermedades que más reconocemos transmitidas por vectores en la paciente embarazada es la enfermedad por el virus Zika. Sin embargo, son pocos los casos descritos que impactan en la mortalidad materna. Este es el informe del año 2019 del Civigila, donde se identifica una proporción de incidencia de casos de dengue del 2.3%, que correspondió a 86 casos de las 3.662 pacientes en edad fértil infectadas para este año, y de malaria 0.5% de los casos de las 111 mujeres infectadas en edad fértil. Para iniciar con las puntualidades sobre el dengue, vemos que pues es una enfermedad transmitida por el vector Aedes aegypti o Aedes albopictus, que es la gráfica que vemos a la derecha, y que es un virus de la familia Flaviridae monocatenario con RNA positivo, donde encontramos 4 serotipos, dengue tipo 1, 2, 3 y 4, y algunas variantes que comparten características genéticas de cada uno de ellos. Importante de la estructura del virus, lo que nosotros vemos es que hay una cápside que tiene proteínas de superficie tipo 1, 2, 3, 4 y 5, y la proteína tipo 1 va a ser muy importante para la fisiopatología de la lesión endotelial y asimismo para las implicaciones diagnósticas con los métodos directos, y que pues estas características, tanto de la proteína de superficie como de la ARN del material genético, pues van a ser lo que se generen las mutaciones entre los diferentes tipos de variantes. Las formas clínicas que conocemos son el dengue no severo y severo, el dengue no severo con y sin signos de alarma, y el dengue severo o el choque hemorrágico por dengue. Estas formas severas de dengue se asocian principalmente a 3 factores de riesgo identificados, que son el ser mujer, tener antecedente por alguna otra infección de otro serotipo de dengue, principalmente el tipo 2 o el 3, y la obesidad. Como les comentaba, dentro de esta clasificación entre el dengue no grave con signos de alarma y el dengue grave, solamente se comparte la presencia de falla multiorgánica, y es muy importante tener en cuenta estos signos de alarma que vemos en el recuadro azul, que son dolor abdominal, el vómito persistente, evidencia de fuga capilar, evidenciado principalmente como edema pulmonar, derrame pleural o inclusive ascitis, sangrado de las mucosas, hepatomegalia y esplenomegalia, y un aumento del hematocrito un 20% sobre el basal. De tal manera que la monitorización de estos signos de alarma pues va a hacer que actuemos rápidamente para que no se desencadene una fiebre hemorrágica por dengue. Los 3 periodos de la enfermedad descritos son la fase febril crítica y de recuperación, en donde la fase febril se va a presentar en todos los pacientes, vayan a presentar o no el caso severo o la complicación hemorrágica por el dengue. Y lo que vemos en la fase crítica es que la disminución del conteo plaquetario, el aumento del hematocrito por encima del 20% y la presencia de choque, pues van a hacer que lo clasifiquemos como un dengue severo y que tengamos pues como en mente la principal complicación, que va a ser el choque hemorrágico. Y finalmente en la etapa de recuperación, que se presenta de los días 7 a 10, en donde el paciente ya pues va a estar recuperado del síndrome de fuga capilar, lo que vamos a tener en cuenta va a ser los efectos de esta reanimación hídrica agresiva que vamos a aplicar en la fase crítica. Estos son los signos de alarma nuevamente descritos por las guías de manejo clínico que pues ya hemos mencionado anteriormente.
En cuanto a la presencia del síndrome de fuga capilar, nosotros vemos que hay un pico entre los días 4 y 5 de la enfermedad. Recordemos que esta es la etapa intermedia de la enfermedad, donde usualmente los pacientes son afebriles y, como les mencionaba, la proteína de superficie tipo 1 va a ser un factor patogénico importante para la presencia de lesión endotelial, en donde además la lesión directa por la proteína va a verse acompañada de la presencia de macrófagos infectados, que va a generar alteraciones entre las uniones intercelulares y va a generar una migración muy rápida del componente intravascular al extravascular, en donde pues entraremos en la fase crítica. En estos puntos de la enfermedad nosotros encontramos métodos directos e indirectos para el diagnóstico, donde en nuestro país, como todos conocemos, la mayor disponibilidad es la de los métodos indirectos. Sin embargo, alcanzan una sensibilidad menor al 50% y solamente van a poder detectar casos de manera tardía, cuando nosotros ya estamos con la complicación del síndrome de fuga capilar, mientras que los métodos directos, como lo son la estimación de la viremia por medio de PCR o la estimación del test rápido detectando la proteína de superficie 1, alcanza una sensibilidad de hasta el 90%, que haría, por ejemplo, que en estas zonas donde nosotros queremos evitar la presentación severa, o por ejemplo nuestras pacientes maternas, decidamos escoger este ensayo pues de elección. Nuevamente, nuestro cuadro de las presentaciones en la fase crítica y de recuperación, donde lo más importante será identificar este aumento del hematocrito por encima del 20%, determinar que la paciente no vaya a estar en un estado de choque y cuidar la sobrecarga hídrica, que, como les voy a mostrar más adelante, es podríamos decirlo que casi inevitable que se presente, pero que pues debemos manejar. En cuanto a las puntualidades de la paciente obstétrica, les quiero mostrar que la mayoría de estudios que vamos a revisar fueron realizados en Brasil, en India y en Colombia. Por ejemplo, es una corte de Brasil donde se ve que los ORs ajustados para mortalidad materna en las diferentes presentaciones de dengue alcanzan hasta un 28.7 veces más de posibilidad de morir si se presenta una de las formas complicadas, y que esto usualmente sucede porque se confunden con otros síndromes clínicos concomitantes que ya hemos revisado para este momento, como lo son la falla hepática, síndrome de fuga capilar por cualquiera de los trastornos hipertensivos del embarazo e inclusive el síndrome HELLP. Eso nos invita a que nosotros revisemos, de los casos que se han reportado, cuáles son las características clínicas que comparten estas pacientes. En esta serie de 13 pacientes de Sri Lanka tratan de identificar cuáles son pues estas características, y nosotros vemos que todas las pacientes presentaron trombocitopenia y que cuando se presenta una manifestación hemorrágica usualmente obedece al sangrado vaginal o pues alguna presentación de sangrado relacionado con el parto, bien sea por cesárea o bien sea por parto natural, y que cuando las pacientes presentan sobrecarga hídrica, usualmente lo que presentan es síndrome del SDRA. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros sabemos ya que el 100% de las pacientes que tienen dengue presentarán trombocitopenia, algunas presentarán edema pulmonar y otras podrán presentar sangrados. Nuevamente, la trombocitopenia puede estar presente en muchos otros síndromes clínicos de la paciente obstétrica, y lo que vemos en esta población, igualmente INDI, es que el 12% de las trombocitopenias fueron de origen infeccioso, pero que estas trombocitopenias de origen infeccioso difieren de las trombocitopenias de origen HELP o de origen otros trastornos por conteos plaquetarios extremadamente bajos. El síndrome de fuga capilar, pues descrito, tiene la misma fisiopatología adherida pues, o añadida a la unión de la proteína de superficie tipo 1, y los 3 pilares de tratamiento serán entonces la administración de líquidos de manera agresiva en bolos de 10 a 20 cc por kilo. Algunas guías recomiendan en las maternas restringir esta administración de líquidos a 10 cc por kilo y continuar a 10 cc por kilo hora, siempre monitorizado por parámetros hemodinámicos como lo son el gasto urinario, la presión de pulso y el aumento progresivo del hematocrito. Se ha estudiado la posibilidad de administrar inmunomoduladores y también administrar antivirales. Nuevamente, lo que debemos hacer en esta etapa de severa fuga capilar pues va a ser tratar de restituir la presión hidrostática en el componente intravascular por medio de la administración de cristaloides, e inclusive se han realizado estudios para tratar de determinar si la albúmina o las soluciones balanceadas tienen un mejor efecto. Como veremos, no lo hay. Y finalmente, pues siempre que se va a generar esta sobrecarga hídrica, bien sea porque no manejamos el síndrome de fuga capilar de manera adecuada o porque lo hidratamos de manera agresiva,
tratar de restituir pues el estado intravascular, ahora pues con los diuréticos de ASA. Dentro de los 3 pilares, líquidos inmunomoduladores y antivirales, vemos una gran controversia, que es que dentro de estos estudios uno de los criterios de inclusión era que la paciente no estuviera embarazada. Sin embargo, es posible extrapolar algunos de estos resultados de los líquidos. No hay beneficio claro sobre la administración de coloides o soluciones balanceadas. Sin embargo, en estudios pediátricos se ha demostrado que el lactato de Ringer probablemente sea una de las mejores soluciones, que como les decía, se va a presentar edema pulmonar y las complicaciones por la administración agresiva siempre que se administren más de 64.7 miligramos por kilo, con un rango intercuartílico bien importante de 40 a 90 mililitros por kilo. Y se ha propuesto que, así como se han manejado algunos de otros síndromes de fuga intersticial, la administración de solución salina hipertónica. Sin embargo, esto se estudió inicialmente en modelos murinos. Posteriormente se extrapoló a población pediátrica y no mostró diferencia. No hay diferencia en la administración de cloroquina o prednisolona, y tampoco hay un efecto de la administración de oseltamivir ni de valapilavir, con la puntualidad de que el valapilavir solamente fue autorizado para la administración en población masculina. En resumen, el dengue se divide en dengue no grave y grave en estas pacientes obstétricas, siempre pues para nosotros tener en cuenta que toda paciente que tenga signos de alarma al menos debe ser ingresada para una monitorización de alta complejidad, y siempre pensar que cuando se presentan estos signos de alarma deberíamos iniciar la reanimación hídrica. La paciente puede evolucionar una falla hemorrágica, un multiorgánica y una fiebre hemorrágica por dengue, y el manejo va a ser el mismo. Básicamente siempre debemos monitorizar la administración hídrica y corregir la causa de la misma. Al final vamos a hablar de unas consideraciones de transfusión en las dos enfermedades. Para continuar con la malaria, es una enfermedad transmitida por el vector del mosquito del género Anopheles, que transmite la entidad parasitaria Plasmodium en sus formas Falciparum, Vivax, Ovale, Malaria y Knowlesi. Nosotros vamos a hablar puntualmente de las formas de Plasmodium falciparum. Las formas clínicas son la malaria no complicada y la malaria complicada, y las formas severas dependen de forma distinta de la edad. A la derecha, un recordatorio muy rápido del ciclo del parásito del vector al hospedero humano, en donde pues los esporozoitos son inyectados por el mosquito infectado, se dirigirá al hepatocito donde se producirán los merozoitos y se liberarán, y en el glóbulo rojo cada liberación de estos merozoitos generará unos NOPs, que va a ser la principal fisiopatología para la adhesión de estas células infectadas y la generación de fenómenos protrombóticos. Y en cuanto a la presentación indistinta, como nosotros vimos en las charlas del módulo de la mañana, la mayoría de pacientes que se encuentran en edad fértil y que presentan un embarazo en nuestro país se encuentran entre los 10 y 35 años, por lo que la malaria cerebral y la acidemia será la presentación más común de la malaria complicada. Signos clínicos importantes, bien sea la malaria cerebral, la pérdida fetal por obstrucción placentaria, el edema pulmonar, o inclusive pues el sangrado anormal y la anemia, van a ser acompañados de características a nivel pues de laboratorios, que puntualmente van a ser hipoglicemia, acidosis metabólica, hiperlactatemia, falla renal, hemoglobinuria, y muy importante la hiperparasitemia, que según un estudio publicado en la Universidad Nacional para Colombia, que es un país endemo-epidémico, pues deberíamos considerarlo por encima de 50.000 y no de 100.000 parámetros. Si vemos, pues estos parámetros nos hablarán también de un tipo de disfunción endotelial, pero en este caso causado por adhesión. La malaria, pues, como les mencionaba, es malaria cerebral y acidemia con hipoglicemia la que se presenta en las maternas. En cuanto a la presencia del ciclo parasitario en el humano, nos vamos a remitir solamente a la fase de la liberación de los merozoitos en sangre, donde vemos que están las presentaciones clínicas de fiebre terciana o cuartana, dependiendo de la especie de Plasmodium. Y lo que vemos es que en nuestro país, para los métodos diagnósticos, contamos con gota gruesa y no tenemos proteína rica en histidina ni deshidrogenasa láctica de Plasmodium. Sin embargo, al remitirnos al método diagnóstico que nosotros tenemos, que puede alcanzar una sensibilidad de hasta el 90%, lo que se propone es hacer la gota gruesa en los episodios de fiebre. Sin embargo, también se podría realizar en los periodos intercríticos, repetido cada 24 horas o inclusive cada 8 horas, para aumentar la sensibilidad, y la opción de la inmunofluorescencia y la PCR. Como les mencionaba, el fenómeno de disfunción endotelial de la malaria es diferente al del dengue, porque no va a haber una disrupción de las uniones intercelulares, sino que va a haber una adhesión directa a los ICAM por los NOPs de los eritrocitos infectados, y principalmente pues van a haber otros mediadores o otros factores como el CD36 y la S-lectina.
Esto va a ocurrir en toda la microcirculatura, tanto cerebral como pulmonar, como renal, como inclusive fetoplacentaria, lo que va a generar las presentaciones clínicas de la malaria complicada que ya hemos tenido la oportunidad de revisar. En cuanto a las puntualidades de la paciente obstétrica, lo que nosotros vemos es que, como les mencionaba, vamos a hablar puntualmente de Plasmodium falciparum, ya que es raro que haya pacientes embarazadas con infección por Plasmodium vivax y porque además los antimaláricos para cada tipo de Plasmodium son distintos y tienen implicaciones distintas en cada periodo del embarazo. Y nosotros vemos que, como pues también he tenido la oportunidad de mencionarles, la malaria cerebral con presencia de fiebre, convulsiones e inclusive la acidosis metabólica con hipoglicemia van a ser las presentaciones clínicas con mayor frecuencia. Esto también estudiado en Colombia y en Brasil. Y que si nosotros pues lo extrapolamos a series de casos y revisiones de la literatura, alcanzan una mortalidad de hasta el 50%. Eso quiere decir que hay que manejar a la materna, inclusive por encima de lo que pueda suceder con el producto fetal. Este es un algoritmo de pacientes que no están embarazadas, es un algoritmo del manejo de la malaria complicada en cuidado intensivo, pero nos podemos remitir a cómo se maneja la malaria por Plasmodium falciparum, donde, como les digo, tenemos que ver cuáles son pues estos hallazgos en el laboratorio que nos hacen pensar que el paciente va a presentar una complicación y inmediatamente, iniciar la administración de los antimaláricos, bien sea con quinina, con artemeter, y ya vamos a ver que el artemeter ha demostrado ser superior a la quinina en los casos de malaria complicada, y manejo con doxiciclina o clindamicina. Nosotros vemos que la doxiciclina está contraindicada en las pacientes embarazadas y nos recomiendan incluso que en este algoritmo que si la paciente está embarazada se puede utilizar clindamicina oral 450 miligramos cada 8 horas. Aquí una puntualidad, porque pues que no haya una frecuencia importante de infección por Plasmodium vivax no quiere decir que no lo exista, y sería la administración solo de clindamicina y de quinina, y tratar las recaídas cuantas veces pues se produzcan, ya que estaría contraindicada la administración de primaquina. Ya pues teniendo en cuenta que el antimalárico es uno de los pilares, pues vamos a tratar las complicaciones que nosotros mencionamos, que son la malaria cerebral, el edema pulmonar y el control de la hipoglicemia. Al igual que en la fiebre hemorrágica por dengue, el pilar principal, pilar del tratamiento es la administración hídrica agresiva, el control de la hipoglicemia y pues, como les mencionaba, la administración del control del agente causal. Líquidos, igualmente no hay evidencia que tengo una mayor predisposición por el uso de coloides o soluciones balanceadas. El control de la hipoglicemia, muy importante, los signos de toxicidad por quinina, donde pues aparece el síndrome clínico del sincorismo que empeoraría inclusive la falla y la acidosis metabólica, por lo que inclusive se recomienda la administración con solución de dextrosa al 5% en 4 horas. Cuando se pone la quinina, y de los antimaláricos, como les mencionaba, el artemeter muestra ser superior a la quinina, cosa que se puede extrapolar a las pacientes pues en estado gestacional. La recomendación de las guías del año 2015 de antimaláricos en paciente embarazada son entonces administrar artesonato o quinina, preferiblemente artesonato como se los menciono, y la dosis de este artesonato es de 2.4 miligramos por kilo a las 0, 12, 24 y 48 horas. Siempre tratar de valorar pues el estado fetal y considerar desembarazar en los momentos en los que la reanimación hídrica y el antimalárico pues estén evitando la complicación también fetoplacentaria. En resumen, entonces, la malaria se divide en complicada y no complicada. La malaria complicada siempre requerirá manejo en la unidad de cuidado intensivo, y lo que debemos hacer es entonces una reanimación hídrica cautelosa, monitorizar las dos presentaciones clínicas más frecuentes, que son hipoglicemia y acidosis con malaria cerebral, y administrar el antimalárico. Y finalmente, una acotación sobre la transfusión de hemoderivados, en donde hemos hablado de que la presentación del dengue es un choque hemorrágico y que en la malaria una de las complicaciones es la anemia. Cuando empezamos la transfusión de hemoderivados en estos pacientes, la indicación sería entonces la no mejoría clínica con el bolo de cristaloides en la infusión y en cambio empeoramiento de la falla multiorgánica, naturalmente anemia. Y hay algunos reportes de caso del uso de pruebas viscoelásticas para poder definir cuándo empezar a transfundir productos como lo son plaquetas y plasma. En el caso de que no contemos con las pruebas viscoelásticas, en el caso específico de dengue, vamos a hablar de que por guía se recomienda siempre profiláctico con conteos menores a 10.000 y con conteos menores a 75.000 para pacientes que vayan a ser llevadas a terminación del embarazo.
Estas son pues las recomendaciones puntuales de las guías y básicamente como conclusiones podemos decir que Colombia es un territorio con alta prevalencia que requiere el reconocimiento y manejo de estas patologías en cuidado intensivo. Es un diagnóstico diferencial importante de trombocitopenia principalmente y se asocia con la mortalidad materna, que esta lesión endotelial requiere aporte de líquidos. Puede ser, digamos que, cauteloso, pero si se genera el edema pulmonar hay que tratarlo, que casi que va a ser una condicional de dar el manejo adecuado y que lo más importante es tener en cuenta pilares del tratamiento, que son administración de líquidos, en el caso de malaria, la administración de los antimaláricos y guiar la transfusión